Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Queremos llegar hasta ustedes dando gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos da, todo lo que Él provee, todo lo que a su vez les pueda proveer a ustedes. Damos gracias al Señor por la llenura de su Espíritu y por todo lo que Él nos tendrá de antemano. Quiere decir que en esta mañana pretendemos ser llenos del Espíritu Santo a través de su bendición. Así que le pedimos al Señor, satúranos, Señor, con tu Espíritu. Apocalipsis 5:9. Y cantad un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Somos el pueblo de Dios.
Queridos hermanos, Dios les bendiga una vez más en esta mañana preciosa, domingo, día del Señor Jesucristo. Un saludo para todos ustedes, hermanos de la Iglesia Bautista de Lajas, así como también a los hermanos de otras iglesias, congregaciones, familiares, conocidos que se reúnen alrededor de este medio que el Señor en su voluntad nos concede en este tiempo para considerar el testimonio de la palabra de Dios. Poder adorarle en el contexto de abrir su palabra y sobre todo ver su voluntad para nuestras vidas. Quiero orar al Señor en esta hora para comenzar de una vez con lo que es la continuación del tema que la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos considerando. ¿Bien? Por cierto, se titula el mensaje Algunas consideraciones ante la reapertura del templo, como la parte 2. Lo único es que en esta ocasión no voy a estar haciendo un listado o un señalamiento de muchas, o 4 o 5 o 2, inclusive, podría ser consideraciones, sino que quisiera dejar a consideración de cómo el Señor te quiera ir haciendo ver a ti, que hay unas consideraciones que podemos nosotros ir viendo a través de lo que sucede, de la dinámica que nos presentan estos personajes que vamos a ver en el primer libro de Samuel, ¿verdad? En los capítulos 13 y 14, donde estuvimos trabajando la semana pasada, y allí continuaremos haciéndolo hoy. Más que nada hay un principio o principios que son los que son necesarios destacar, porque de eso entonces se desprenden las consideraciones que sean más efectivas y eficaces para todo este asunto de cuando regresemos a las iglesias, cuando se abran los templos, sabiendo que ya se ha abierto la puerta para que así se pueda hacer, y como iglesia estamos haciendo preparativos para ellos. Quisiera orar en esta mañana para pedir la bendición del Señor sobre tu vida, sobre tu familia y muy en especial sobre este tiempo que vamos a compartir desde su palabra. Señor, eres bueno y Dios de grandes misericordias. Digno eres de ser alabado y reconocido en tu grandeza, majestad y poder. Señor, sabiendo que todas las cosas están en tus manos, que tú eres Dios que tienes control de todas ellas, que como hemos dicho y orado otras veces, reconocemos que tú eres Dios de lejos, pero en Jesucristo tu Hijo te has hecho Dios de cerca para nuestras vidas. Señor, al punto que podemos confiar todas nuestras situaciones delante de ti, confiadamente esperar, Señor, para recibir tus bendiciones. En esta hora quiero pedir que bendigas a cada uno de los hermanos y sus familias que están, Señor, en esta hora dispuestos de corazones así. Deseo que sea como obra de tu Espíritu Santo dirigiéndoles para recibir tu palabra, y seas conmigo también a la hora que voy a compartirla, para que se haga clara y tu Espíritu Santo la aplique a cada uno de nuestros corazones, reconociendo, Señor, que la suficiencia de tu Espíritu Santo es necesaria, y lo que pueda faltar Señor, en percepciones como hombre, tú las puedas traer por tu palabra, las puedas traer sobre todo por tu Espíritu a los corazones. Señor, no estás limitado a lo que tú quieras hablar a nuestras vidas, y por eso te quiero poner por delante en esta hora, Dios, para que tu Espíritu Santo nos guíe. Eres bueno y misericordioso, y a ti encomiendo, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados hermanos, como ya les anuncié, les dije, vamos a estar tomando en cuenta algunas consideraciones de reapertura del templo como parte del tema que comenzamos la vez pasada. Esta mañana, entonces, lo que haremos será continuar
viendo la desafortunada trayectoria de Saúl, que como sabemos y dijimos la otra vez y conocemos ya, fue el primer rey de Israel. Bien, y lo vamos a ver en el contexto de sus erráticas decisiones ante la situación difícil que él enfrentaba al principio de su reinado, apenas 2 años de su reinado. Vemos que surgió este conflicto bélico entre sus vecinos, ¿verdad? Que eran obviamente también sus enemigos, los filisteos. Yo señalaré 2 errores de juicio de Saúl, o señalé ya, mejor dicho, 2 errores de juicio de Saúl, y esto es a modo de un repaso breve, evidentes en la narrativa que estuvimos viendo en parte en el capítulo 13 de este primer libro de Samuel. Cito estos errores de Saúl. Uno de ellos fue que él subestimó al enemigo, subestimó la prueba que él tenía delante. Ante un grande enemigo, ante una desventaja descomunal entre su ejército, ¿verdad? Y todas las posibilidades que se podían dar para de alguna manera vencer desde el punto de vista humano, pues él falló en su juicio, subestimó al enemigo y prescindió de mucha gente, de mucho pueblo que le pudo haber ayudado, le pudo haber respaldado en aquel conflicto que él tenía. Y lo hizo pues de seguro creyéndose, y vemos aquí esta debilidad de carácter de este hombre desde el inicio de su reinado, creyéndose pues autosuficiente, un hombre que podía hacer las cosas en su propia opinión, ¿verdad? Creyéndose muy sabio en su propia opinión. También Saúl sucumbió, que es el segundo error que señalamos la vez pasada y que se desprendía de lo que estuvimos viendo, sucumbió al miedo y a la impaciencia. Él fue muy impaciente, tuvo miedo al ver aquella grande desventaja que él realmente tenía, y ante la impaciencia de que no aparecía el profeta como se había establecido, ¿verdad? Pues él cometió un error, este error de usurpar la prerrogativa que era del profeta, en este caso el profeta Samuel, que era el que tenía la prerrogativa de Dios de solicitar la bendición divina en favor del rey y en favor del pueblo. El rey estaba para gobernar y el profeta, en este caso específico, pues estaba para venir y aconsejar, ¿verdad? Que podía hacerlo como profeta, dar el parecer correcto de parte de Dios y en este caso pedir la bendición de Dios para una victoria que sería segura cuando uno se apoya verdaderamente en Dios. Pero Saúl, como dicen por allí los muchachos, y nosotros conocemos esta expresión, se desmandó. Él no supo esperar en el perfecto tiempo de Dios. Pues ya el profeta Samuel llegó justamente en el tiempo señalado. Samuel no se retrasó. Le dijo que en 7 días venía. Y vemos a Saúl contando, podíamos imaginar a Saúl contando las horas, el momento. No sabemos, quizás ya quedaba 1 hora para que se cumpliesen los 7 días. Y él pensaba, pues ya no va a venir. Pero el tiempo de Dios no es como el de nosotros. Y por lo que el relato nos dice, es bastante claro de que cuando Saúl hizo el sacrificio, él usurpando lo que era la prerrogativa del profeta, justamente llega este siervo de Dios. Bien, lo que nos hace ver a nosotros por las palabras que el profeta Samuel le dio, no solamente le dio una reprensión, ¿verdad? Sino que también las palabras de Samuel muestran que el problema básico de Saúl era un problema de su corazón, de su relación con Dios. Porque él le dijo, Jehová se ha buscado un varón. Esto es importante que tú lo anotes en tu corazón. Se ha buscado un varón conforme a su corazón,
por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Eso lo vemos en el capítulo 13, en el versículo 14 específicamente. Podemos ver entonces que el cerco se le fue cerrando cada vez más a Saúl y su desatino se fue haciendo cada vez más y más perjudicial a su propia alma y a su propio reino, a su propio reinado. ¿Okay? Y a partir de ese versículo 14, de esas palabras que le dijo Samuel de parte de Dios, y luego que entonces Samuel se retira, se va a su lugar, de allí en adelante podemos ver que no es difícil demostrar lo crítico que fue el escenario que Samuel iba a tener que seguir enfrentando. En el capítulo 3, en los versículos que siguen a ese versículo 14, por ejemplo, a modo de un resumen, en el versículo 15 podemos ver que Samuel pasó lista a su ejército luego que Samuel se fuera. Y qué interesante que quedaban como 600 hombres con él. Habíamos visto al principio que 2000 hombres más 1000 que tenía su hijo Jonatán era nada con relación a la multitud y a las fuerzas de aquel enemigo formidable. Pues ahora más todavía, con todos los que se desertaron y se escondieron en las peñas y en todos los lugares, pues se quedó solamente como con 600 hombres. Más abajo el versículo 19 nos presenta que no había herreros en todo Israel. No había herreros en todo Israel porque los filisteos tenían la hegemonía, ¿verdad? Tenían el control del hierro. Ellos lo habían descubierto y cómo usarlo, etcétera, y ellos tenían el control. Entonces, ¿qué pasa? Que no habiendo herreros en todo Israel y porque pagarle entonces a los filisteos para afilar sus instrumentos de labranza, era demasiado costoso para los israelitas, aconteció que el ejército de Saúl, es lo que nos dice el versículo 22, resultó ser un grupo de desarmados, pocos y desarmados. Solamente Saúl y su hijo Jonatán eran los que tenían espada. Pueden imaginarse entonces cuán difícil todavía era el asunto, cómo se le fue cercando todavía cada vez más, ¿verdad?, al rey Saúl las posibilidades. El capítulo 14, que es lo que sigue en esta narración, añade entonces al testimonio de lo desatinado del juicio de Saúl y de su proceder, al punto que, como mencionaremos más adelante, puso en apuro a todo su ejército, puso en riesgo a su propia gente. Hay un error que es un error básico en todo esto que quiero destacar y que es la base para todo lo demás que voy a querer demostrar por la palabra por la narrativa de este capítulo 14 para ustedes. El error de que Saúl obró una vez más independientemente de la dirección de Dios. Este era y es en el tiempo presente, ¿verdad? El error básico es el pivote, es el eje de donde se desprenden otra serie de errores. Tratemos nosotros como cristianos, ¿verdad? Tristemente, y como hace el mundo, que hacen planes aparte de Dios. No toman a Dios en cuenta para nada, definitivamente porque no le conocen. Aunque Dios no es desconocido en el sentido de que toman el nombre de Dios para cualquier cosa, pero no conocen esta dimensión de lo que es verdaderamente una relación con Dios, que solamente es posible por la fe en el Señor Jesucristo, quien vino a quitar el pecado de nuestros corazones para reconciliarnos con Dios en su muerte en la cruz del Calvario y en su gloriosa resurrección de entre los muertos. Y es triste que, según la mayoría de las personas que no conocen a Dios, obran
aún en el nombre de Dios y pensando que Dios está con ellos, así también es muy probable, y somos advertidos una y otra vez, de que nosotros tenemos que obrar confiando en el Señor, en suma dependencia del Señor. Jesucristo mismo en el contexto de los cristianos nos dice que separados de Él, nada nosotros podemos hacer. Bien, es sumamente importante, hermanos y amigos que me escuchan en esta noche, estar persuadidos de lo perjudicial de esta actitud de independencia de Dios en la toma de decisiones en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cómo corrompe esto el buen juicio? El nosotros obrar independientemente de Dios. Corrompe el buen juicio y cómo también erosiona la fe, llevando a la persona a la presunción de que Dios está por mí. Así era como como Saúl obraba y manejaba las cosas. Era muy presuntuoso de su relación con Dios. Dios sí está, yo soy el rey de Israel, pero puedo obrar por mi propia cuenta. Y no importa cómo yo decida, pues Dios me va a respaldar. Eso lo vimos la vez pasada y vuelve y se repite a través de toda esta capítulo 14 y a través, hermano, de todo lo que es esta historia, esta secuela de lo que fue la vida de Saúl. Fue trágico, al punto que este hombre llegó finalmente a morir, ¿verdad? Por sus propias manos, en un sentido clásico y claro. Bien, yo quisiera ilustrarles esto a ustedes, de cómo él creía que Dios estaba por él. Lo quiero ilustrar con el versículo 3 de este capítulo 14, y quiero leer específicamente ese versículo. Perdón, vamos a buscar aquí porque estaba buscando en otro lugar algo de referencia. Ok, aquí está en el capítulo 14. Quiero que vean conmigo este versículo 3, donde dice: y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, pero llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Bien. Esto parece, si lo vemos como leyéndolo solo así, como que no entendemos a qué se refiere. Ahora, es importante este versículo, porque ese versículo 3 establece lo que a simple vista, cuando leemos todo esto, lo que a simple vista parecería ser un recurso de Dios entre los israelitas, entre los que quedaban, vamos a decirlo así, con Saúl en aquel frente de batalla. Un sacerdote levita con su efod, había traído su efod para consultar a Jehová cuando fuese necesario. Bien, es decir que nosotros podemos pensar, bueno, pues Saúl tenía este recurso. Y yo pensé en un momento así, y es verdad, en un sentido, pues el sacerdote, podemos pensar, era el recurso. Y tenía el efod, que era el instrumento, ¿verdad? Era parte de lo que tenía, que se ponía lo que era el sumo sacerdote enfrente. Y allí estaba el Urim y el Turim. Y esto es algo que es difícil porque aún los más conocidos le buscan, no hay un entendimiento claro de la función, ¿verdad? De cómo era que funcionaba. Era algo en un sentido misterioso, pero era una disposición de Dios, ¿verdad? Una manera en que el sumo sacerdote podía pues consultar, vamos a ponerlo así, una opinión de Dios y tener el conocimiento de Dios en un asunto y dar un consejo que fuese de parte de Dios. Ahora, lo importante aquí es ver esto que les voy a decir. Okay. Si Saúl había tomado en poco la orden del profeta legítimo de Dios, que era Samuel. ¿Por qué digo que era el profeta legítimo? Porque este personaje que vemos aquí, Ahitob, era de la descendencia de Elí y de sus hijos que también fueron sacerdotes.
En los primeros capítulos de Primera de Samuel, eso está claro allí. Y es claro y triste cómo Elí, que era el sumo sacerdote, y sus propios hijos deshonraron al pueblo. Y Dios, usando a Samuel mismo, siendo aún un jovencito, ¿verdad?, que no conocía a Dios, la primera vez que tuvo un encuentro con Dios, y que Dios le dio, como podríamos decir, la primera revelación, fue para Elí precisamente. Y le dijo, yo te encargué que tú disciplinaras a tus hijos por las barbaridades que hacen, por cómo deshonran el nombre de Dios en los sacrificios, ¿verdad? Y tú no los has estorbado. Y le dice, pues, ni tú ni tus hijos van a prevalecer en lo que es la dinastía sacerdotal. Los voy a quitar en un sentido del sacerdocio. Y aquí vemos entonces en el proceso del tiempo, que era un descendiente, como vemos, de uno de los hijos de Elí, de Icabod y de Finés, porque los tres murieron el mismo día como parte del juicio de Dios contra ellos, y que Samuel les advirtió que iba a ser así. Entonces ya vemos a Samuel desde muy jovencito siendo usado por Dios. Pues entonces Saúl no obedeció en un principio a este hombre, a este rey, a este profeta, que le dijo, en 7 días yo voy a venir y vamos a hacer sacrificio, y esto lo vamos a poner todo en las manos del Señor. Dios de seguro te va a confirmar. Bueno, el asunto es que si este rey Saúl desestimó, tuvo en poco al profeta legítimo de Dios y se tomó prerrogativas que no le correspondían, entonces, ¿qué le quedaba? ¿Qué le quedaba? Lo que pudiera hacer aquel otro profeta que estaba allí no iba a tener significado, iba a ser un profeta más. Bien, una persona que no iba a jugar un papel significativo. Solamente lo que le quedaba a Saúl era el recurso de una relación externa, de una religión externa que le asigna más valor espiritual a los símbolos externos. Como que cuando yo necesito de Dios, pues mira, tráeme acá el efod, o ven aquí y profetízame de parte de Dios. Pero con un corazón desobediente a Dios, con una agenda muy personal, completamente divorciada de lo que es un temor reverente a Dios y de lo que es una dependencia de Dios en los asuntos del reino. Eso era lo que realmente estaba pasando, era la situación espiritual en que se encontraba el rey. Bien, entonces era para él más importante lo externo de la religión, ser un hombre religioso, ¿verdad?, que la obediencia y la humildad ante Dios, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros dentro de lo que es el ejercicio de nuestra relación con Dios por la fe en el Señor Jesucristo, en el tiempo presente en que estamos hablando. Hermanos, me es inevitable hacer notar el contraste evidente entre el proceder de Jonatán, hijo obviamente de Saúl, y el de su padre, en este caso Saúl, al enfrentar esta crisis que tenían por delante. Esto nos va a ayudar a ver más claro el asunto que quiero dejar en sus corazones puestos, la necesidad y la importancia de obedecer a Dios, de tener a Dios en el lugar que le corresponde en nuestra relación con Él, en nuestro ejercicio de la fe. Jonatán actuaba, y es evidente, no para impresionar a los hombres o para ganar la aprobación de los hombres. Es lo que vemos en el versículo 1 de este capítulo 14. Como ese versículo 1 nos lo dice, Jonatán se había ido del campamento israelita para explorar cuál era el ambiente entre los filisteos, ¿bien?, a considerar cuáles eran las circunstancias. Pero es importante dejar claro que él se fue no con una agenda personal. Él se fue
para ver qué Dios quería hacer o cómo Dios podía hacer. Porque, en otras palabras, él se fue con Dios en su perspectiva. No se fue independientemente de él. Quiero que vean conmigo este versículo 6 aquí en este capítulo 14, porque es un versículo tan sobresaliente. Dice esta palabra del Señor. Dijo pues Jonatán a su paje, que le acompañaba obviamente, a su paje de Arama, le dijo, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, refiriéndose a los enemigos, ¿verdad? A los filisteos. Oigan esto, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Wow, qué verso más extraordinario, qué fuerza, hermanos, tiene este versículo de por sí solo. Vemos claramente ahí que Jonatán no iba con una agenda personal, ¿bien? Sino con Dios en perspectiva. Jonatán no iba allí, no fue allí con una agenda para, como quien dice, pues yo voy a ir confiado en Dios y torcerle el brazo a Dios. ¿Bien? Como a veces nosotros quizás y hemos oído que se pretende hacer, pues de que en el nombre de Dios yo voy a hacer esto, inclusive sin consultarle, porque Dios es todopoderoso y echamos por delante todos los atributos que querramos de Dios, pero a veces ni siquiera hemos orado para ver si esa es la voluntad de Dios. Damos por sentado que Dios me va a respaldar, pero estamos haciendo y vamos con nuestra agenda ya premeditada, ¿bien? Y entonces esperamos y pretendemos que Dios entonces nos avale, nos apoye. ¿Bien? Este versículo 6, y como se expresa el hijo de Saúl, Jonatán, habla de que la perspectiva de este hombre fue poniendo toda su confianza en Dios y no en él mismo. Fíjense cómo él dice, quizás haga Jehová algo por nosotros. Si él quiere, él lo hará. Yo no voy con un plan, yo voy a ver qué el Señor quiere y puede hacer. Esa es la actitud ante los conflictos y ante las situaciones cuando nosotros buscamos una decisión que ciertamente honre al Señor. Él fue enfocado en la grandeza y en el poder y en la habilidad de Dios. Porque fíjense que eso es lo que nos plantea esto que él dice. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Dios tiene todo el poder. Él es grande y poderoso. Y no le faltan recursos para hacer lo que Él quiera. Dios es sorprendente, hermanos. Y tenemos que en la prueba armarnos de esta convicción profunda para que Dios no quede en entredicho, ¿verdad? En lo que nosotros deseamos que Dios haga. Bien. Jonatán, en base a que iba, vamos a ponerlo así, confiado en el Señor, diseñó una estrategia que asegurara el avance o el esperar. Podemos pensar en Gedeón, que pidió señal de Dios. No estaba seguro, ¿verdad? No tenía una respuesta. Y quería estar completamente persuadido y confirmado de que era la voluntad de Dios o lo uno o lo otro. Y entonces vemos en la palabra del Señor específicamente, podemos ver esto en los versículos del 8 al 15, donde yo estoy resumiendo todos estos versículos ahí en 1 Samuel capítulo 14. Jonatán diseñó una estrategia que asegurara el avanzar o el esperar. Y en el proceso, Dios le aseguró que avanzara. ¿Y qué hizo Jonatán? Hizo eso mismo. Avanzó entonces. Se mostró ante los enemigos, ante una de las tropas de la guarnición de los filisteos, y vio que la señal que él entendía que Dios le daba se estaba cumpliendo. Si ellos nos dicen, pasa acá a nosotros, significa que de parte de Dios tenemos luz verde para ir. Pero si no,
pues entonces nosotros no vamos a hacer nada. Él estaba buscando qué hacer en base a la dirección de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, él hizo lo que Dios le mostró que hiciera, hermanos. Y lo interesante e importante junto con esto es que Dios le respaldó. Hubo pánico entre los filisteos. La tierra tembló inclusive. Y hubo gran consternación en el ejército de los filisteos, al punto de que da la impresión, ¿verdad? Como pasó luego en la historia de los reyes de Israel, de que Dios desbarataba los ejércitos. Ellos mismos los ponía a que se mataran unos a los otros, pensando que un enemigo los estaba atacando. Cuando vemos el caso en el caso del mismo juez Gedeón, eso fue lo que pasó. Pensaban que Dios los estaba atacando o que el ejército de los israelitas los estaba atacando con un gran ejército y comenzaron entre ellos mismos, ¿verdad? Y como Dios con poco, ¿verdad? Con una señal y con poco, prácticamente los desbarató. Dio una grande victoria al pueblo de Israel, porque a la larga Gedeón se aseguró de que Dios estaba en el asunto. Así como vemos aquí que también Jonatán es un principio, hermano, que corre por toda la Biblia, al punto que, como ya les señalé, Jesús nos dice: separados de mí, nada podéis hacer. No seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Ok? Eso es lo que nos plantean esos versículos del 8 al 15, como les dije, a modo de resumen. Ahora, Saúl, en cambio, tenía su propia agenda, la cual puso por sobre la dirección de Dios. No consultó a Dios, no buscó de Dios. Los versículos 24 al 26 y el versículo 28 y los versículos 31 al 33 nos muestran esto. Y yo quisiera leer estos versículos de la palabra de Dios aquí en Primera de Samuel. Versículo 22 dice, 22 al 26 y el versículo 28. Dice esta palabra del Señor: asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Betabén. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro. Esto es lo que quiero señalarle. Fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía al juramento. Wow, esto es lo que nos dice esta palabra del Señor aquí, en la palabra del Señor, que el pueblo fue intimidado, vamos a ponerlo así, por Saúl, por un juramento ridículo, por una actuación, ¿verdad?, cegada por su propia prepotencia como hombre, apartado de lo que era buscar la voluntad del Señor. Y vemos también el versículo 28, como nos dice aquí en la palabra de Dios: entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Vemos también en esta palabra del Señor los versículos 31 y 33 más adelante. Dice que pues luego Samuel fueron haciendo la guerra. Dice: e hirieron aquel día los filisteos en Micma, e hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón. Pero el pueblo
estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y bueyes, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con su sangre. Y dijo él: vosotros habéis prevaricado, o sea, pecado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Lo que quiero destacar aquí es que era evidente que esta agenda personal que tenía Saúl era un plan de su corazón, aparte de Dios. ¿Cómo esta gente, cómo este plan llegó a comprometer a sus soldados con él? En vez de guiarlos a que ellos confiaran en Dios, los guió a que confiaran en él. Porque era su agenda, era su plan. ¿Okay? Y además de eso es claro y es evidente aquí en este pasaje que no solamente comprometió a los soldados con él, en otras palabras, ¿me siguen o me siguen? Sino que podemos ver aquí su venganza contra los enemigos. No era la venganza de Dios, era su venganza. Hasta que yo me vengue de mis enemigos, decía él. Y esto obviamente, hermano, era contrario a lo que a nosotros nos instruye la palabra del Señor. Porque Dios dice: mía, de Él, de Dios, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. En Romanos capítulo 12, versículo 19, vemos un hombre con una agenda pero que muy personal, llamando la atención hacia sí y buscando de toda manera, por la fuerza, torciendo brazos con juramentos ridículos y cosas como esas, de que se cumplieran sus propósitos, aparte de la voluntad y la dirección de Dios. Como consecuencias, y ya lo vimos y lo leímos, Saúl obstaculizó la victoria definitiva sobre los filisteos con ese juramento ridículo que él hizo. ¿Veis? Provocó que su milicia no tuviera fuerza, no estuviera fuerte para enfrentar al enemigo y completar lo que ya Dios había comenzado a hacer por medio de Jonatán. Los puso en apuro, los debilitó al punto de que no pudieron allí mismo dar el jaque mate y de una vez vencer toda aquella fuerza enemiga. ¿Bien? En otras palabras, su propio plan se volvió contra él. ¿Bien? Y no solamente eso, sino no solamente puso en apuros al pueblo y debilitó al pueblo en la batalla, sino que los indujo a pecar contra Dios, violando estos hombres la voluntad expresa en la ley de Dios para con su pueblo. Yo solamente voy a citar en Levítico 19 y versículo 26 en la parte A, donde dice, como parte de lo que ya el pueblo conocía, que era la voluntad de Dios por la ley. El Levítico dice: no comerás cosa alguna con sangre. Y en el mismo libro de Levítico y en otras partes hay versículos que repiten esta misma, por decir así, esta misma ordenanza u orden y expectativa de Dios para con su pueblo en aquel contexto del Antiguo Testamento. Finalmente, hermanos, Saúl quedó en vergüenza ante Dios y en vergüenza ante el pueblo. Su necia obstinación de hacer cumplir la violación de su violación a la violación de su ridículo juramento quedó en entredicho. Yo quiero leer el versículo 45 aquí de este capítulo, porque en este proceso de que él juramentó al pueblo, y fue un juramento que ignoraba a su hijo Samuel, y su hijo Samuel pues comió de aquel panal de aquella miel de las abejas, y su mente y sus ojos fueron aclarados, ¿verdad? Si el pueblo hubiese hecho eso en aquel momento, de seguro que también, o hubiesen comido en un momento dado del día, ¿verdad?
cosas que estaban limitadas por aquel juramento. De seguro que hubiesen estado fuertes y dispuestos para ganar la batalla. Jonatán estaba ajeno a todo aquel disparate. Al punto que cuando se enteró, la palabra de Dios nos dice que él no avaló esa decisión, le pareció una decisión inconsecuente de parte de Saúl. No estuvo de acuerdo con ella. Bien. Pero entonces, en el proceso, Saúl quiso saber, cuando se vio derrotado, no admitiendo sus errores, buscando un chivo expiatorio, salió a relucir que su hijo Jonatán había violado aquel juramento, que no era juramento que él había hecho o que él había aceptado, porque él no estaba presente ni sabía de aquello. Pero así era la manera de proceder, era la obstinación del corazón de este hombre cuando el hombre trata de hacer las cosas aparte de la voluntad de Dios. Lo que queda es obstinación, un pensamiento y un proceder oscuro y errático. Vemos claramente qué es lo que quiero señalar cuando ahora es lo que pasó en este versículo 45, porque finalmente el pueblo detuvo lo que era la intención de un corazón obstinado de quitarle la vida a su propio hijo, porque él resultó ser el culpable, ¿verdad? O según Saúl, por lo menos el que violó la orden el juramento que él había dado. Estaba dispuesto a eso hasta que, aunque fuese su propio hijo, quitarle la vida. Y el pueblo reconocía en Jonatán la provisión de Dios, no en su rey, sino en su hijo, ¿verdad? Que los libró de aquella derrota. Por el contrario, le trajo salvación al pueblo. Y es lo que este versículo aquí 45 dice de una manera clara. Quiero leer para ustedes. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Aquel pueblo se dio cuenta, y Dios, en la humildad de este hombre que confiaba en él, como la palabra se cumple, ¿verdad? Dios lo puso en honra delante del pueblo. Saúl cometía todo tipo de desatino porque quería agradar al pueblo. Quería hacer su voluntad y quería ganarse la aprobación de las personas. Jonatán no era esta clase de persona, por el contrario, fue completamente dependiente buscando la provisión, la dirección de Dios. La tuvo y actuó en esa base. Y vemos entonces cómo Dios le dio una grande victoria al pueblo, y así el pueblo también lo reconoció. Wow. Qué lección tan importante tenemos nosotros aquí en este ejemplo, en esta comparación que vemos en esta noche, en este pasaje. Para terminar, para concluir, el gobierno de nuestro país, de Puerto Rico, ha dado espacio finalmente para que los templos abran nuevamente, obviamente bajo estrictas precauciones sanitarias que eviten el contagio con el coronavirus. No hay que enlistar, y no lo voy a hacer, todos los pormenores de los cuidados a tener cuando sea ese momento de abrir como iglesia local, en el contexto nuestro. Ahora, el pastor, un servidor de ustedes y del Señor primero, y la junta de la iglesia, estamos trabajando en esto, ¿okay? Porque queremos producir un protocolo bien informados, no a lo loco. Bien. Jonatán nos da este ejemplo. Él fue a ver qué era lo que Dios quería hacer. No se desmandó, esperó, y Dios le fue dando dirección. Eso estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Para que como junta podamos producir un protocolo bien informado y dando flexibilidad en él, para que Dios nos muestre en la marcha de su ejecución pues las modificaciones que sean necesarias y pertinentes a hacer. De modo, hermanos, que evitemos poner en apuro a los hermanos.
a ustedes. No queremos hacer estrecho a su pueblo, ¿verdad? Al punto que hasta los hizo pecar. No queremos hacer esto. Por lo tanto, hermanos, que en la marcha no quedemos en vergüenza como Saúl, sino que prevalezcamos ante Dios como Jonatán, con una fe no presuntuosa ni desafiante en el proceso, sino que sea, sino una fe que se apoya en aquel que puede salvar, con muchos o con pocos. Eso es lo que queremos. En ese proceso estamos y deseamos que ustedes tengan toda seguridad en el proceso en el cual Dios nos está poniendo como iglesia, ¿verdad? Enfrentando pues esta pandemia, que no quiere decir que porque tenemos esta puerta abierta, pues ya se acabó la pandemia. Ya podemos con toda libertad salir por aquí y por allá, sino que hay que establecer, ¿verdad? Mirando al Señor, mirando lo que es mejor para ustedes, con el amor a Dios y el amor a ustedes que son también el prójimo, lo que es la voluntad de Dios, para hacer aquello que sea pertinente y que agrade a Dios en el proceso. Amén. Amén.